Hoy volvemos a los cursos de la Granda para hablar de museografía con toda una autoridad en la materia, Juan Pablo Rodríguez Frade. Juan Pablo, la museografía es una disciplina reciente en España. La RAE la define como el conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Pero a mí me gustaría conocer tu visión, casi más desde la pasión profesional, ¿no? Bien, bueno, es una definición que yo no conocía, me parece que es un tanto ambigua y un tanto vaga, puesto que incluye muchos elementos que no tienen mucho que ver entre sí. Yo tengo otra definición más personal que me parece que lo define mejor, ¿no? Que es la disciplina que establece los cauces de relación entre las piezas, el edificio y el visitante. O sea, cómo tiene que ver un visitante en una colección, cómo se tienen que exponer esas colecciones en relación con el edificio para que el edificio salga valorado y las piezas también tengan más potencia dentro de ese edificio. Y es como si fuera un libro entre un libro, como los libros de Paul Auster, ¿no? Como que dentro hay otra historieta, ¿no? Entonces tú tienes un edificio, tienes que instalar dentro unas colecciones y cómo las dispones para que se disfruten, te emocionen, se contemplen bien y se entiendan. Hoy en los cursos de la Granda vas a hablar precisamente de renovación de museos en edificios históricos. Y te quería preguntar un poco al hilo de esto que estabas comentando, ¿cuál es el gran reto? Porque entiendo que el visitante tiene que disfrutar de una experiencia equilibrada entre contenido y continente y a mí me parece muy difícil. ¿Cuál es vuestro gran reto a la hora de conseguir eso? Claro, es muy usual, ¿no? En España, en los países de la cuenca del Mediterráneo y en Iberoamérica, utilizar edificios de tipo histórico, BIC, bien de interés cultural, para su uso como museo. Y muchas veces eso es incompatible. Pues tienes un edificio fantástico del siglo XVI o del momento que quieras, pero luego tiene que cumplir un tipo de normativa de accesibilidad, de instalaciones, de iluminación, muy estrictos. Entonces a veces eso choca. Entonces ahí hace falta el apoyo de la administración para que te deje, bueno, pues un poquito de cintura para poder intervenir en el edificio. Imagino que alguna vez pensando y poniéndote al servicio de la exposición has querido hacer algo, dices sí, haría esto, pero estas restricciones que hablabas ahora no te lo han permitido. ¿Tienes así algún caso, alguna espinita especialmente clavada que nos puedas contar? Algo que quisiste hacer. Pues mira, muchas veces hemos entrado en un edificio de carácter histórico, estoy pensando en el Museo de la Alhambra y el Museo de San Isidro de León, que acabamos de inaugurar ahora en la Colegiata, y ya han aparecido elementos dentro del edificio que nos ha roto el proyecto, ¿no? De repente unos moldes de unas campanas del siglo XVII, o sea, una cosa como que dices, adiós proyecto, ¿no? Pero al final, si le das una vuelta, es un regalo para el proyecto. O sea, si le das la vuelta y te lo trabajas bien y lo estudias bien, al final esos elementos que parece a priori que te van a incordiar mucho en el proyecto, son regalos que potencian y valoran muchísimo más el museo. Y te hacen ser mucho más creativo, ¿no? A la hora de buscar el cómo darle la vuelta a eso. Claro, o sea, yo creo mucho en la rehabilitación, mucho más que en la nueva planta. Entonces, ese tipo de utilizar las preexistencias de un edificio, ¿no? El interés que tiene, como el ambiente, el tono, esa cosa como que tienen algunas personas, algunos paisajes que no sabes muy bien lo que es, pero que es como, no sé, casi como que por olfato funciona bien, ¿no? Sí. Me gusta mucho utilizar eso en un museo, me parece que es el uso perfecto, ese diálogo entre un edificio histórico y unas colecciones, ya sean contemporáneas o arqueológicas, me da igual. ¿Y puede darse el caso en el que un proyecto de un museo se quiera encajar sí o sí en un edificio histórico y aquello no funcione ni para atrás? Eso se da muy a menudo, ¿no? Porque la administración, por ejemplo, nosotros trabajamos para la administración, casi siempre, ¿no? Con concursos. Entonces la administración decide qué edificio quiere para un museo. Muchas veces cuando le vas a meter mano al edificio dices, esto es imposible, ¿no? Porque está lleno de escaleras, no quien meta el ascensor, porque está muy protegido, porque no te dejan tocarlo, pues no puede llevar instalaciones. El uso del museo es un uso muy agresivo. Si te das cuenta, es como un hospital, porque las piezas requieren una humedad y una temperatura muy estrictas. Es como un banco, puesto que custodia piezas que tienen más valor que la sucursal bancaria de la esquina. Esas piezas están al alcance de la mano. Por otro lado, es como una biblioteca, puesto que te requiere unos filtros de luz impresionantes. Y por último, es como un centro comercial. Tienes que vender lo que estás produciendo, ¿no? Entonces, eso, insertarlo en un edificio de carácter histórico, pues a veces no es sencillo, pero si lo consigues el resultado es bárbaro.
Oye, para acabar, te voy a pedir dos cosas. Una, un ejemplo mejorable de esto que estábamos hablando, ¿no? De fuera de nuestras fronteras, y así no, Sí. no molestamos a nadie, de un museo que no debería estar en determinado edificio y el contrario también, un ejemplo de un trabajo bien hecho. Claro, te voy a decir trabajos bien hechos, ¿no? Mejor. Vale. Castelvecchio de Scarpa, de Carlos Scarpa, me parece que es un trabajo de rehabilitación donde ya no sabes si el edificio es la obra de arte, es el contenedor, el contenido, o sea, es una especie como de fusión que te cuesta mucho entender esas piezas en otro lugar. Me parece un ejemplo soberbio. Museo Swan en Londres, que es del mismo arquitecto que hizo el Banco de Inglaterra, que es como una locura, es como un coleccionista medio loco, ¿no? que depositó ahí las piezas, pero que de forma casual, casi de forma casual, todo funciona bien, todo dialoga bien, las piezas se potencian unas con otras. Y el último así que he visto, que me parece, bueno, el Neues Museum de Berlín, de Chipperfield, me parece que es una obra de arquitectura fantástica, ¿no? Y de rehabilitación y de museografía. Ejemplos flojos, fuera de nuestras fronteras, o sea, hay miles, pero es que me resulta tan difícil, o sea, sé que es tan complicado hacerlo bien, que es que decir uno que está mal hecho puede tener problemas que no tuvieron dinero, que no tuvieron plazo, que no hubo entendimiento, o sea, es que es muy... Que desconocemos y que quizá por ahí... que no me atrevo nunca a decir... O sea, es que concurso mucho y gano a veces y a veces perdemos, ¿no? Entonces respeto tanto el trabajo de los demás que soy incapaz de decir que uno malo. Genial, pues entonces nos quedamos con esos ejemplos buenos que nos has dado. Oye, a mí me ha encantado conocer vuestro trabajo, el libro, la museografía. Me ha abierto la puerta un poco más a esta disciplina que no conocía y pienso seguir tirando de este hilo. Animo a todo el que nos esté viendo a que lo haga porque me parece un mundo apasionante. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti.